Seguramente has buscado cómo eliminar la ira de tu vida porque sientes que ese fuego, lejos de protegerte, está consumiendo los cimientos de tu propia casa. Te han dicho que enfurecerse es una señal de carácter o una respuesta necesaria ante la injusticia del mundo. Pero déjame preguntarte algo que yo mismo me cuestionaba en la soledad de mi tienda de campaña, mientras las fronteras del imperio crujían bajo el peso de la guerra. ¿Es realmente libre aquel que permite que el gesto amargo de un desconocido o la torpeza de un sirviente gobierne el estado de su propio espíritu? No. La realidad es mucho más cruda y, a la vez, más liberadora. La ira no es una herramienta de poder, sino el grito de auxilio de una mente que ha perdido su centro y ha olvidado su diseño original. Soy Marco Aurelio, y hoy no te hablo desde un trono de mármol, sino como un hombre que tuvo que aprender a encontrar la quietud en medio del estrépito de las traiciones y el peso de un mundo que no siempre se comporta como deseamos. Mi antecesor y maestro espiritual también nos acompaña el día de hoy. Yo soy Séneca, alguien que ha visto cómo los rostros más hermosos se deforman hasta la monstruosidad por el simple hecho de no obtener lo que su capricho exigía. He dedicado mi vida a observar esta dolencia que no distingue entre esclavos y emperadores, y puedo asegurarte que no existe peste más ruinosa para la salud del alma que este impulso ciego que llamamos furor. En este encuentro, nos hemos propuesto entregarte un mapa detallado para que dejes de ser una víctima de tus propias representaciones y comiences a ejercer la verdadera autarquía sobre tus emociones. Hemos condensado siglos de observación y práctica en un recorrido que te llevará a entender por qué te ofendes, cómo el juicio equivocado te encadena y, finalmente, cómo transformar esa energía destructiva en una benevolencia inquebrantable. Este no es un simple video con consejos superficiales. Es un taller de cirugía moral en el que, si te quedas hasta el final, recibirás una prueba específica, un ejercicio de registro que cambiará para siempre la forma en que tus ojos perciben la ofensa. Escribe: controlo mis impulsos, si estás comprometido a aprender el día de hoy. Debes saber que cada palabra que hemos preparado para ti en las siguientes secciones ha sido cuidadosamente seleccionada para que, al terminar este viaje, sientas que has recuperado un reino que jamás debiste haber cedido. Pero para reclamar ese territorio, primero debemos entender la naturaleza de esos frutos amargos que el mundo insiste en ofrecernos cada mañana. La naturaleza de los frutos amargos. Déjame contarte una verdad que suele ser recibida con aspereza, pero que es el único remedio para la agitación que experimentas cada vez que alguien te decepciona. Imagina que caminas por un sendero y te detienes frente a una higuera. ¿Te enfurecerías con el árbol porque sus frutos tienen ese jugo lechoso y amargo que es propio de su especie? ¿O acaso le exigirías a un niño recién nacido que guarde silencio y no interrumpa tu descanso con su llanto? No. Sería una locura, una rebelión inútil contra la constitución misma de las cosas. Pues bien, de la misma manera en que la higuera da leche y el niño llora, el hombre desvergonzado producirá actos de desvergüenza, y el desleal, traiciones. Es una consecuencia necesaria de su naturaleza y de su falta de verdadera educación. Por eso, cada vez que te encuentres frente a una persona ingrata o malintencionada, detente un momento y pregúntate: ¿es posible que en el mundo no existan los hombres sin vergüenza? La respuesta es un rotundo no. Entonces no pidas lo imposible. Esa persona que tienes frente a ti es una de esas piezas que el universo ha permitido que existan para que el conjunto sea lo que es. Al exigir que el malvado no cometa errores, estás pidiendo que la naturaleza cambie su curso solo para complacer tu comodidad. La verdadera grandeza de ánimo no consiste en rodearse de santos, sino en reconocer que el error ajeno es una cualidad tan inevitable como el frío en el invierno o la sombra al caer la tarde. Cuando dejas de sorprenderte ante la maldad, la ira pierde su combustible principal, la falsa expectativa. Ves a ese colega que siempre busca el beneficio propio a costa de tu esfuerzo, y en lugar de permitir que la bilis suba por tu garganta, simplemente asientes ante la realidad de que un hombre ignorante de lo que es el bien y el mal solo puede actuar de esa forma. Al aceptar su presencia como un hecho físico, como una roca en el camino, tu guía interior recupera la soberanía.
¿Por qué habrías de castigar tu propia salud mental por el simple hecho de que un árbol amargo ha dado su fruto correspondiente? Pero aunque comprendas la raíz de la conducta ajena, existe un peligro mayor que acecha no fuera, sino dentro de las paredes de tu propio entendimiento. Si te está gustando lo que ves, suscríbete, da like y únete a esta Academia de Almas Virtuosas. Gracias por tu apoyo. El incendio en la estructura seca. Escucha bien lo que voy a decirte, pues la ira no es un simple arrebato, es una forma de locura que compromete tu capacidad de ser un hombre libre. Hubo una vez un hombre poderoso que, en medio de un banquete, ordenó ejecutar a un sirviente simplemente porque éste había roto una copa de cristal. En ese instante, el dueño de la casa dejó de ser un señor para convertirse en un esclavo de su propio furor. No fue el cristal roto lo que causó la tragedia, sino la condición de un alma que ya estaba seca y dispuesta a arder ante la más mínima chispa. Debes entender que la ira es un incendio que se alimenta de la debilidad. Un edificio construido con piedra sólida no se inmuta ante una llama pequeña, pero una estructura de paja y madera vieja se consume hasta las cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, el problema nunca es el insulto que recibes o el inconveniente que se cruza en tu día, sino la sequedad de tu espíritu. La ira es un vicio que no admite moderación. Una vez que le abres la puerta, ya no decide ella dónde detenerse, sino que te arrastra hacia un delirio, donde pierdes la noción de la justicia y la decencia. Es un remedio que resulta siempre más costoso que la enfermedad que pretende curar. ¿Qué provecho sacas de recuperar un respeto imaginario si para lograrlo has tenido que deformar tu rostro y envenenar tu sangre? No. La salud de tu juicio es un don demasiado preciado para entregarlo al primer provocador que pase. Imagina que alguien te lanza una antorcha encendida. Si tu interior es un manantial de agua fresca, esa antorcha se apagará sin ruido, pero si eres un depósito de pólvora, te destruirás a ti mismo y a quienes te rodean. La verdadera lealtad hacia uno mismo empieza por no permitir que un agente extraño gobierne el estado de tus nervios. Por eso, la próxima vez que sientas ese calor ascendente, recuerda que estás a punto de entregar las llaves de tu ciudad interior a un invasor que solo busca el exterminio de tu paz. Pero incluso cuando el incendio parece inevitable, existe una fuente profunda que tiene el poder de disolver cualquier rastro de fango que intenten arrojar sobre ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una roca permanece impasible aunque el mar la golpee con toda su fuerza? La fuente que disuelve el fango. Detente un momento y observa una fuente de agua pura que brota de la tierra con una fuerza serena y constante. Imagina que un transeúnte cargado de amargura o de una ignorancia profunda se detiene ante ella y comienza a lanzarle insultos, a maldecir su frescura o, peor aún, a arrojar fango y desperdicios en su cauce. ¿Acaso la fuente deja de ser potable por un grito? ¿Crees que el agua, en su esencia más íntima, se vuelve amarga porque alguien ha decidido escupir en ella? No. La fuente sigue brotando. El agua, por su propia naturaleza y por el impulso constante de su origen, dispersa el fango, arrastra la suciedad hacia las profundidades o la deja atrás mientras continúa su camino hacia el mar, permaneciendo cristalina para aquel que tenga sed de verdad. Tú debes ser esa fuente. El secreto de la libertad no reside en evitar que los demás arrojen su miseria sobre ti, sino en poseer una naturaleza tan perenne de benevolencia y sencillez que ningún ataque ajeno logre teñir la transparencia de tu pensamiento justo. Cuando alguien te ofende, lo que intenta es arrojar su propio fango en tu manantial. Si tú respondes con ira, lo que haces es detener el flujo de tu propia agua para revolcarte en el lodo con él. ¿Dónde cifras tu bien? ¿En la opinión de un hombre que ni siquiera se conoce a sí mismo, o en la rectitud de tu guía interior? Tu tarea es velar por la pureza de tus representaciones. Si alguien te llama malvado, pero tú sabes que has actuado con justicia, el insulto es como una piedra lanzada al océano. Se hunde sin dejar rastro en la inmensidad de tu templanza. Progresar hacia esta autarquía espiritual requiere que dejes de ser un estanque estancado que se pudre con cualquier desecho y te conviertas en un río caudaloso que, por su propio movimiento, se purifica a cada paso. La verdadera salud del alma
Se manifiesta cuando eres capaz de mirar a quien te agrede y, sin asomo de perturbación, seguir ofreciendo lo mejor de tu condición humana. Sin embargo, este esfuerzo no es solo una cuestión de defensa personal, sino un retorno necesario al propósito para el cual fuiste llamado a la existencia entre otros seres. El diseño original del vínculo humano. Déjame contarte que el hombre ha sido forjado por la naturaleza como un ser destinado a la ayuda mutua, dotado de razón para construir, no para demoler. Mira tus manos, no tienen garras. Mira tus dientes, no son colmillos de fiera. Tu diseño original es el de la cooperación y la armonía, porque la vida humana se sostiene sobre los favores y la lealtad, no sobre el terror que infunde el violento. La ira, en cambio, nace exclusivamente para el exterminio. Es un vicio fiero y pernicioso que nos separa de nuestra verdadera esencia, transformando a un ciudadano del mundo en una bestia acorralada que solo busca herir, incluso si en el proceso se destruye a sí misma. Hubo una vez una gran alianza entre ciudades que prosperó durante siglos, solo porque sus líderes prefirieron el provecho común sobre el orgullo herido. Pero bastó un solo arrebato de furia de un general para que 1000 años de paz se convirtieran en cenizas. Cuando te dejas llevar por el odio, vas en contra de la arquitectura de tu propio espíritu. El hombre sensato entiende que incluso aquel que nos ha dañado sigue siendo parte de la gran familia humana y que nuestra función es socorrer, no aniquilar. La ira es un impedimento para la verdadera justicia, porque mientras la razón quiere decidir lo que es justo, la ira solo quiere que parezca justo lo que ella ha decidido en su ceguera. ¿Qué sentido tiene vivir en una sociedad si nos comportamos como gladiadores en una arena perpetua, esperando el menor error del otro para hundir la espada del juicio? La verdadera grandeza de ánimo se demuestra cuando eres capaz de extender la mano a quien ha tropezado, reconociendo en él a un pariente de sangre universal. Quien vive irritado por las faltas ajenas, vive en una guerra civil constante contra su propia humanidad, olvidando que la paz mental es un don que solo se conserva mediante la práctica de la clemencia. Por eso, el hombre que busca la eudaimonía no se permite el lujo del rencor, pues sabe que cada minuto dedicado a la venganza es un minuto robado a la vida y a la virtud. Pero este camino de benevolencia no significa ser un espectador pasivo ante el error. Se requiere de una técnica superior, una forma de corregir que no destruya al otro ni manche tu propia dignidad. ¿Cómo podrías transformar la conducta de quien se ha desviado sin convertirte tú mismo en el verdugo de su esperanza? El arquitecto de la corrección. Imagina por un momento que eres un arquitecto encargado de restaurar un templo antiguo cuyas columnas han comenzado a ceder. ¿Golpearías las piedras con un mazo por el simple hecho de estar agrietadas? ¿Gritarías al mármol reprochándole su fragilidad ante el paso de los siglos? No. Actuarías con la precisión de quien conoce su arte, apuntalando lo que se cae y reforzando lo que aún se sostiene. Pues bien, la vida humana requiere de esa misma sensatez. Si algo depende de tu propia voluntad, el camino es la acción inmediata y la rectitud. Pero si el error depende de otro, ¿qué sentido real tiene la censura cargada de bilis? Irritarse contra el movimiento de los átomos o contra la voluntad de los dioses es, en ambos casos, una forma de locura que solo revela tu propia impotencia. Si tienes la oportunidad y la cercanía, intenta corregir el error del otro con amabilidad, mostrándole dónde se ha desviado su juicio. Si esto no es posible porque el otro cierra su entendimiento, entonces corrige al menos la acción para que no cause más daño. Pero si ni siquiera eso está en tus manos, debes comprender que la irritación resulta ser un movimiento al azar, un espasmo del alma carente de propósito que no beneficia a nadie y te perjudica a ti. La meta de la verdadera educación es aprender que nada en la vida de un hombre sensato debe hacerse sin una dirección clara, útil y provechosa. ¿De qué sirve quejarte de que el sol quema o que el invierno es frío? Son hechos de la naturaleza universal. De la misma forma, el error del ignorante es un hecho del mundo. Si puedes ser un bienhechor, actúa. Si no, guarda silencio y mantén tu guía interior a salvo del descontento.
Nada es tan ajeno a la razón como el deseo de que las cosas sean distintas a como su propia naturaleza les dicta ser. Por eso, antes de permitir que la queja brote de tus labios, examina si tu molestia tiene el poder de transformar la realidad o si solo es un tributo inútil que le pagas a tu propio ego. El escudo de la técnica frente al furor. Existe una creencia peligrosa y muy extendida que dicta que la ira es necesaria para el valor, que nos hace mejores guerreros o que nos da la fuerza para enfrentar las injusticias. Pero déjame contarte lo que he visto en la arena y en los campos de batalla de las fronteras. Hubo una vez hordas enteras de bárbaros, hombres de una fuerza física descomunal y una ferocidad que helaba la sangre, que fueron aniquiladas por soldados romanos mucho más pequeños y débiles. ¿Cuál fue la diferencia? Los bárbaros luchaban poseídos por el furor, lanzándose como fieras ciegas contra el metal, mientras que el legionario utilizaba la técnica, la disciplina y la razón. El furor no te hace fuerte, te desarma y te entrega de pies y manos al enemigo, porque nubla tu visión y te impide anticipar el golpe. El cazador que busca capturar a una fiera peligrosa no se aira con ella. Si lo hiciera, cometería un error fatal. Al contrario, utiliza la lógica, observa el terreno, prepara la red y espera el momento justo con una calma imperturbable. Este es el escudo que debes portar en tu vida cotidiana. Para vencer cualquier obstáculo, ya sea una discusión difícil, un impedimento económico o una traición, tus impulsos deben ser siempre templados y obedientes a la voluntad, nunca desenfrenados. La ira es como un arma que no tiene mango. Al intentar herir al otro con ella, te cortas primero la propia mano. El hombre que se domina a sí mismo es invencible porque su fuerza no depende de un estallido emocional pasajero, sino de una disposición constante hacia la rectitud y la estrategia. No permitas que el ruido exterior penetre en tu fortaleza. El verdadero poder no se manifiesta en el grito, sino en la capacidad de permanecer firme mientras los demás pierden la cabeza, usando la inteligencia como la única herramienta legítima para restaurar el orden en medio de las dificultades. Pero incluso lo que parece ser puro desperdicio o error en este mundo, tiene una función que tal vez aún no alcanzas a divisar. ¿Has pensado alguna vez que incluso lo que te ofende es parte de un proceso de transformación mucho más grande y sagrado que tu propio bienestar inmediato? El taller de la naturaleza universal. Déjame contarte una verdad que observé mientras contemplaba el trabajo de los artesanos en los mercados de Roma. Un carpintero diligente no se lamenta por las virutas que caen al suelo, ni el zapatero se enfurece por los recortes de cuero que sobran tras dar forma a una sandalia. Ellos saben que esos residuos son inevitables para que la obra principal exista. De la misma manera, la naturaleza universal es como un artesano perfecto que no permite que nada se pierda fuera de sus fronteras. Ella toma lo que parece viejo, lo que parece amargo, o incluso lo que nos resulta ofensivo, y lo tritura en su propio taller para crear, a partir de esos mismos desperdicios, vida nueva y formas frescas. Por eso, si en tu camino te encuentras con zarzas espinosas, simplemente desvíate. No pierdas tu precioso tiempo preguntando con indignación: ¿por qué existen estas cosas en el mundo? Un hombre que conoce la física del universo no hace tales preguntas, del mismo modo que no se sorprendería de encontrar a serrín en el taller de un carpintero. Aquel que se queja del carácter de los demás o de la aspereza de las circunstancias, olvida que él mismo es materia de este gran proceso. Tu papel no es juzgar el diseño de la totalidad, sino aprender a conformarte con tu propio lugar y con la materia que te ha sido asignada. La ira nace cuando crees que el mundo ha cometido un error contigo, pero la razón universal no comete errores. Todo lo que te sucede, incluso aquello que te irrita, es parte de una trama que sostiene el equilibrio del cosmos. Aprender a decir: esto es lo que me corresponde, y esto es lo que el diseño requiere de mí, es el hábito definitivo del sabio. Al aceptar que los hombres difíciles son parte del mobiliario del mundo, dejas de pelear con las sombras y empiezas a caminar con la ligereza de quien se sabe en armonía con el todo. Pero para mantener esa armonía, es necesario que vigiles con rigor extremo la entrada de tu propia mente, antes de que el primer chispazo
se convierta en un incendio incontrolable. Los centinelas de la frontera. Es vital, si aspiras a la verdadera salud del espíritu, que aprendas a despreciar el primer incentivo de la ira. Debes combatir sus gérmenes antes de que tengan la oportunidad de cruzar la frontera de tu mente. Hubo una vez una ciudadela inexpugnable que cayó no por un asedio de años, sino porque sus centinelas permitieron que un solo espía cruzara las puertas bajo un disfraz inofensivo. Una vez dentro, el enemigo abrió los cerrojos y la destrucción fue total. Así sucede con la pasión. Una vez que el sentimiento de ofensa se ha introducido en tu interior y tu voluntad le otorga derechos, el espíritu deja de ser el soberano para convertirse en la pasión misma. No creas que puedes invitar a la ira a pasar y luego decirle hasta dónde puede llegar. No. La razón y el sentimiento no son fuerzas separadas que luchan en una arena. Son mutaciones de tu propio espíritu. Cuando te entregas al furor, no es que la razón haya sido derrotada por un enemigo externo, es que tu propia capacidad de juzgar se ha transformado en un monstruo. Por eso, debemos actuar como centinelas inflexibles en un puesto fronterizo. Si dejas entrar al invasor con la excusa de que es solo un poco de indignación, ya no podrás imponerle reglas ni límites. El momento de la victoria es el inicio, ese instante en que sientes que el pecho se aprieta o que la sangre se agita. En ese preciso segundo, debes negar el asentimiento a la representación de que has sido injuriado. La verdadera libertad consiste en no permitir que la frontera sea vulnerada, manteniendo una vigilancia constante que te permita otear desde fuera el conflicto sin ser parte de él. Si mantienes tus puertas cerradas a la perturbación, conservarás la fuerza necesaria para decidir con justicia y no por impulso. La ira siempre te prometerá justicia, pero lo único que te entregará será una cadena que te atará al objeto de tu odio. Pero para sostener esta guardia con éxito, necesitas comprender algo más profundo sobre la identidad de aquel que tienes frente a tu espada emocional. ¿Te has detenido a considerar que ese hombre que te irrita comparte contigo algo mucho más sagrado que tus simples diferencias superficiales? El parentesco de la inteligencia. Déjame contarte un secreto que solo se revela cuando el alma se eleva por encima del estrépito de la ciudad y el orgullo de los hombres. Hubo una vez un hombre que se sentía profundamente herido por la traición de su hermano, hasta que, al observar las estrellas, comprendió que ambos no eran más que breves suspiros en la inmensidad del tiempo. Cualquier falta que otro cometa contra ti es, en realidad, algo ajeno. Es un suceso que ha ocurrido millones de veces en el fluir eterno de la historia y que seguirá ocurriendo mucho después de que tu nombre sea olvidado. Pero lo más impactante, aquello que debería desarmar cualquier intención de venganza, es reconocer la naturaleza de tu vínculo con ese agresor. El parentesco humano no es una cuestión de sangre ni de linaje, sino de inteligencia. Todos, sin excepción, compartimos una chispa de la misma mente divina, una porción de la razón universal que gobierna el cosmos. Cuando alguien actúa con maldad, no es un enemigo, sino un pariente que ha perdido la vista, alguien que tropieza en la oscuridad de la ignorancia. Al comprender esto, la ira se disuelve en una visión épica y trascendental. Cada encuentro, por difícil, áspero o injusto que te parezca, deja de ser una ofensa personal para convertirse en una oportunidad sagrada de ejercer la comunidad de inteligencia que nos une a todos. ¿Cómo podrías odiar a un miembro de tu propio cuerpo? ¿Se enfurecería el pie contra la mano porque ésta ha tropezado? No. Sería absurdo. Tú y ese hombre que te irrita son parte de un mismo organismo viviente. Al responder con benevolencia, no estás siendo débil. Estás honrando la divinidad que habita en ambos y restaurando el orden que la ignorancia pretendía romper. Esta es la verdadera victoria sobre la ira. Ver a través del velo de la personalidad y reconocer que, en el fondo, todos estamos luchando la misma batalla por la claridad. Sin embargo, la teoría no sirve de nada si no se pone a prueba en el crisol de la vida diaria, donde las palabras se transforman en carácter. Hora de la prueba.
Ha llegado el momento de abandonar la comodidad de la escucha y entrar en el terreno de la práctica, pues la filosofía que no se traduce en actos es solo un ruido elegante. Te desafío a realizar lo que llamamos el examen de las representaciones. Durante las próximas 24 horas, quiero que actúes como un juez severo de tus propias impresiones. Deberás llevar un registro riguroso, ya sea escribiendo en la caja de comentarios de este video, en un cuaderno personal o grabando una nota de voz, de cada impulso de ira que sientas, por pequeño que sea. No permitas que ninguno pase inadvertido. Ante cada brote de irritación, detente y aplica el filtro que hoy hemos aprendido. Pregúntate con honestidad, ¿es esto un incendio en materiales secos? ¿Es mi alma la que está débil y dispuesta a arder por una nimiedad? El reto consiste en transformar al menos una de esas reacciones impulsivas en un acto de corrección sensata o en un desvío silencioso ante las zarzas del camino. Si alguien te insulta, registra el impulso, pero elige no otorgar el asentimiento. Si algo sale mal, registra tu frustración, pero decide tratarlo como un artesano que simplemente maneja desperdicios. Al final del día, observa tu registro y pregúntate si ese esfuerzo por mantener la autarquía no te ha devuelto una salud y una paz que ningún estallido de furia podría darte. Esta disciplina es la que separa al esclavo de sus pasiones del hombre que ha conquistado su propia libertad. No lo dejes para mañana, pues la vida se nos escapa mientras esperamos el momento perfecto para ser mejores. Hazlo ahora, y verás cómo, al tomar las riendas de tus juicios, el mundo entero comienza a cambiar de color ante tus ojos, revelando una armonía que siempre estuvo allí, esperando tu regreso. Pero antes de que partas a enfrentar tus batallas, permítenos entregarte una última reflexión, una joya de sabiduría que servirá como el sello definitivo de este aprendizaje y te preparará para lo que vendrá después. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto detrás de la aparente debilidad de la bondad? Consejo del mentor. Hemos recorrido juntos un camino que comenzó entre las llamas de un incendio emocional y nos ha llevado hasta la serenidad de una fuente que no deja de brotar. Hoy has comprendido que la ira no es un signo de fortaleza, sino la evidencia de una fragilidad que entrega las llaves de tu ciudad interior al primer provocador que aparece en tu horizonte. ¿Recuerdas la pregunta con la que iniciamos este viaje? Te pregunté si era realmente libre aquel que permitía que el gesto de un extraño gobernara su espíritu. Ahora conoces la respuesta. No. La libertad solo pertenece a quien ha decidido que su bien no cifra en la conducta ajena, sino en la rectitud de su propia voluntad. Has aprendido que el desvergonzado es una pieza necesaria en el taller del mundo y que irritarse contra él es tan inútil como enfurecerse porque la higuera da leche. Al final del día, te das cuenta de que si te enojas con tu prójimo, te estás enfrentando a un pariente de inteligencia, a otro fragmento de la misma divinidad que habita en ti. La transformación que has iniciado hoy es el paso del furor ciego a la autarquía del alma. Ya no puedes minimizar la ira pensando que es una herramienta útil. Ahora sabes que es un impulso irracional que, una vez que cruza la frontera de tu mente, te conduce inevitablemente hacia una breve locura. La verdadera grandeza no reside en la capacidad de castigar o de imponer tu voluntad mediante el grito, sino en la soberanía de permanecer imperturbable ante lo inevitable. La paz que tanto anhelas no vendrá porque el mundo decida finalmente comportarse según tus deseos, sino porque tú te has convertido en esa fuente que dispersa el fango y permanece pura. Desde la comunidad de Consejo Estoico, te invitamos a que no dejes morir estas enseñanzas en el silencio de la teoría. Interactúa con nosotros. Comparte estas reflexiones con aquellos que todavía viven encadenados a su temperamento y recuerda que cada comentario tuyo es una piedra más en la construcción de este templo de sabiduría que compartimos. Vuelve a tu vida con la frente en alto, no como una víctima de las circunstancias, sino como el arquitecto de tu propia corrección. Has reclamado tu reino y has puesto centinelas en tus fronteras. Sin embargo, para que esta fortaleza sea realmente inexpugnable, no basta con apagar los incendios visibles. Es necesario limpiar los rincones oscuros donde los hábitos mediocres se esconden
y carcomen tu voluntad sin que te des cuenta. Existen ciertas costumbres que arrastras desde hace años y que, como parásitos silenciosos, agotan tu energía vital antes de que puedas usarla para el bien. Por eso, el siguiente paso en tu formación es identificar aquellas conductas que están saboteando tu destino, mientras crees que simplemente estás viviendo. ¿Eres consciente de cuántas de tus derrotas diarias son causadas por acciones que realizas de forma automática, casi en las sombras de tu conciencia? Pero para erradicar lo que te debilita, primero debes tener el valor de observar aquello que debes eliminar en el más absoluto silencio.